Aquí lo que sucedió, según este profesional, siempre, a mi parecer, es que el fútbol chileno en su totalidad se durmió al alero de la generación dorada. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de La Pizarra aquí en Cráneo TV. Estamos con un hombre que fue zaguero central, pero que como entrenador fue campeón con la Católica, con Huachipato y ganó la Copa Chile con la U de Concepción. ¿Qué tal, Jorge Pellicer? ¿Cómo estás, Danilo? Muy bien. Encantado. Yo feliz aquí. Bueno volver a verte, Jorge. Lo decíamos en la presentación. Una vida dedicada al fútbol. Sí, trabajamos juntos. Sí, también. Estuvimos comentando en algún canal del fútbol por ahí. Toda una vida. Yo sacaba cuenta y decía, llevo 42 años de función profesional, laboral, y se debió a debutar y a tener mi primer contrato profesional a los 18 años con Audax Italiano, contratos que eran así, que queden claro. Pero a partir de los 18 años... hay 42 años de función profesional, de cumplir horarios, de estar en el momento. Oye, Jorge, ¿y cuánto te sirvió para ser entrenador de fútbol haber sido zaguero central? Sí, bueno, yo en el fútbol joven no era zaguero central, era volante, pero por la envergadura tengo 1,86 m, entonces siempre pensaron los entrenadores que yo podía ser un buen zaguero central. Se habrán equivocado o no, pero lo fui. Y llegué a ser seleccionado chileno en algunos momentos. El capitán de la sub-20, ¿no? Un sudamericano sub-20, sí. Jugué un sudamericano sub-20, curiosamente en Paraguay, en el Defensores del Chaco. De hecho, cuando perdimos con Brasil 1-0, el gol nos lo hace Romario. Imagínate el nivel de... Enfrentamos a Tafarel, a Romario, a Silas, a Miller. Equipazo. Era un equipazo el brasilero y Chile perdía 1-0 en esa justa. Pero sí, la visión del fútbol desde atrás, claro que te da un plus, te da algo adicional. Pero lo más importante es la formación pedagógica, yo creo. Yo creo que el acierto más grande desde mi persona es haber estudiado la carrera de educación física, el ser un profesor universitario y conocer desde otros ámbitos también el desarrollo del deporte, no solamente desde el fútbol profesional. ¿Y para la conducción del grupo? Y para la conducción del grupo, a nivel metodológico, tú tienes asignaturas que tienen que ver con la sociología, con la psicología. A ver, en la conducción de un grupo, no solamente de jugadores, sino que de tu cuerpo técnico, tú tienes que estar habilitado para poder participar de las decisiones médicas. Por ejemplo, participar de las decisiones psicológicas también. Hay un gran área, participar de las decisiones físicas, del trabajo físico. Y eso es lo que, en mi parecer, se desarrolló muy bien en mí, por hacer esta conjugación que significa el profesor de educación física con toda esta área universitaria que después estudia la carrera de entrenador y la complementa de muy buena manera. Jorge, en ese sentido, hablábamos recién de la conducción del grupo, cómo lo que te sirvió haber estudiado educación física, ser profesor de educación física. ¿Cómo llegar a dirigir a un plantel a mitad de campaña por malos resultados? Porque tu éxito, en general, los planteles que te fue bien, tuviste que llegar como interventor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llega? Porque habitualmente los equipos no están bien de la cabeza, son buenos jugadores, pero algo pasa. Sí, qué interesante el tema, porque normalmente se le vincula a uno como que ha dirigido en instituciones sin dificultades, y no es así. Cuando yo llego a Católica estaba con dificultades máximas. Cuando me toca asumir en la Universidad de Concepción, venía de la salida de Marcelo Bartichotto con posibilidades de descenso máximo posibles. Y el ingreso a Huachipato, estoy poniendo 3 casos, es con la salida de Arturo Salá por la inserción del sexto extranjero. Claro. Que se genera una salida, renuncia, algo así, y Huachipato queda comprometido con el descenso también. Mi llegada a Audax
es con un Audax metido, acuérdate, tú te debes acordar muy bien porque no bajó Antofagasta, pero Antofagasta participó de ese descenso de Cobreloa, de Ñublense, el Collado, que fueron los que bajaron. Descendieron 3. Y yo tomo Audax muy comprometido con eso. Y pudimos sacarlo adelante con una tarea tremenda. ¿Pero qué se le dice al jugador? Lo primero, ¿cómo se llega al jugador? No, lo primero, Danilo, es tratar de demostrarles conocimiento. Yo creo que eso es lo más importante de todo. Y de la mano de demostrarles el conocimiento lo dicen entrenadores de carácter mundial. Lo ha dicho Menotti, el jugador. Ellos dicen se rinde ante el conocimiento. El jugador no se rinde ante la disciplina ni ante el rigor. No. El jugador se rinde cuando ve que al frente hay un hombre con virtudes psicológicas y con virtudes mentales que le puede aportar con consistencia. Y yo creo que lo primero es eso, es basarse con charlas donde tú le demuestres a tu plantel de jugadores que estás absolutamente habilitado para la tarea titánica que viene. Y segundo, valorarlos, darles valor. Si el que llegó a ser un futbolista profesional es por algo. Los medios a veces, más antiguamente que hoy, tratan de jugadores malos y de jugadores buenos. Yo creo que no, hay de mayor desarrollo y de menor desarrollo, nada más. Pero todo el que llegó a jugar fútbol profesional es por algún motivo, pasó un filtro tremendamente importante. Entonces yo creo que desde mostrarles conocimiento y segundo, valorar su función y su trabajo y enquistarse en esos conceptos, el jugador te empieza a mirar de otra manera y luego es la obtención de algunos resultados que son tremendamente importantes para consolidar. La Católica fue muy importante, fue tu primer equipo ya en primera división, donde terminan campeones en el año 2005. ¿Cómo fue ese paso, asumir desde el fútbol joven, estar ahí en la institución? Y la campaña era muy mala con Garré, el equipo no funcionaba, había jugadores que estaban disconformes, había una crisis. ¿Cómo fue llegar y agarrar ese equipo que empezara de a poco y que termina siendo campeón en el año 2005? Bueno, primero decir que yo llego a Universidad Católica el año 2000. El 2000 llegó al fútbol joven, me trae Ronnie Radonich, el generador de toda esta revolución de formación, que es súper importante. Después, si me das un momento, lo desarrollamos mejor, porque tuvo incidencia brutal en el fútbol chileno. Ese periodo de formación, no solo en Católica, en Colo-Colo, en la U y en otros lugares. Cobreloa salieron jugadores. Fue una formación de verdad, una formación con encargados que estaban muy capacitados para desarrollar eso. Y que después lo toma un genio del fútbol y le da el moldeo que corresponde. Pero la formación fue acá y la elección fue acá. Entonces llego a Católica 2000 a dirigir categorías juveniles y claro, empiezo a dirigir relativamente bien y hay unos títulos nacionales ahí importantes con una generación que venía muy buena, por lo cual en algún momento Católica me habla para tomar la jefatura técnica del fútbol joven y estoy un año en esa jefatura técnica, se hace un buen trabajo y ante la situación de desmedro deportivo que se estaba viviendo, Andrés Tupper, presidente de la Rama en ese entonces, se acerca y me dice: Jorge, puedes tomar esto, ya hemos tomado la decisión con Garré, puedes tomar esto de forma interina. Perfecto, le dije yo me encargo con el fútbol joven. Y ahí intentamos empezar a articular. No iba a ser mágico, pero sabes que a poco andar ya empezó a dar resultado y el siguiente torneo... El equipo dejó de perder. Salió de problemáticas mayores y en el siguiente torneos cortos, australes, ya ganó la fase regular. Es decir, del infierno mismo ya es el de mejor rendimiento. Lo que pasa es que después queda en el camino semifinales por definición a penales. Pero ya mostró el mejor rendimiento. Y en el campeonato siguiente exactamente lo mismo. Y en el que fuimos campeones exactamente lo mismo. Es decir, para la gente que menosprecia los torneos cortos, Católica hubiera sido campeón anual. Porque sacó la mayor cantidad de puntos en el año y una cantidad desorbitante, una cantidad enorme. Así que por todos lados, Católica era el equipo que estaba marcando tendencia el segundo semestre del 2004 y todo el 2005. ¿Te gustan más los torneos cortos que los torneos largos o te da lo mismo? No, a mí me gustan más, yo encuentro más apasionante los torneos cortos con playoff
y creo que preparaban mejor para las llaves internacionales. Yo creo que ahí había una vinculación desde el punto de vista de cómo preparar a los jugadores, a los cuerpos técnicos, a los dirigentes, incluso al público, incluso a todos los participantes de este tipo de llaves de ida y vuelta, donde el factor psicológico, el manejo de los resultados, la forma como enfrentar, te lo daban los torneos con playoff. De hecho, es el último periodo donde realmente hay buenas participaciones internacionales de los equipos chilenos, donde destacan en torneos con playoff, el último. Antes lo hubo también, pero de ahí en adelante ya no hubo participaciones a tal nivel como Universidad de Chile, campeón de la Copa Sudamericana, como varias veces otros equipos semifinalistas de Sudamericana, la propia Católica que me tocó dirigir el año 2005, era campeón nacional y de la mano de eso estuvo a punto de ganar la Copa Sudamericana, sí. A punto, muy cerca. Jugaron con el Boca de Basile. Con el Boca que a la postre fue campeón del mundo. A la postre, tiene un equipazo ese Boca. Entonces, a partir de ahí, que también derriba un poco el mito ese de los desgastes y todo lo demás. Nosotros nos manejábamos con 14, 15 jugadores para los dos frentes, y siempre con equipos titulares, miércoles y domingo, y los jugadores rendían al nivel. Había que atenderlos correctamente, como correspondía. Jorge, me acuerdo cuando agarraste ese equipo de la Católica, ya para la segunda etapa, tú dices, vamos a jugar con 3 defensores, y exigías un zaguero central zurdo. Y se hablaban de muchos nombres. No, yo quiero un central izquierdo, zurdo, que juegue a la izquierda pero que sea zurdo, porque muchas veces los zagueros centrales se acomodan. Y ahí llegó Facundo Inboden. ¿Por qué fue esa convicción en esa línea de 3 defensores y que el zaguero central izquierdo fuera, en este caso fue Inboden, pero que fuera zurdo? Sí, me llamó mucho la atención cómo los medios... golpeaban con esa situación permanente, dentro de los cuales está tu generación de colegas. Pero, a ver, cuando uno conoce bien el sistema, yo ese sistema lo vi en Vélez anteriormente. Estuvimos en Argentina, en cursos de instrucción, en observación de fechas para ver jugadores también. Y a partir de ahí yo dije, mira, este sistema le puede venir muy bien a la Católica porque trabajaba mucho en amplitud, era un sistema que no era muy utilizado, Danilo. Se había dejado de lado acá. Sí, claro. Porque lo había tenido Mirko, lo usó Mirko. Exactamente. Y lo usó también Nelson Acosta en algún momento en la Unión. Claro. Y en la selección. Pero yo en esos periodos todavía no estaba con la actividad del entrenador de fútbol profesional, entonces lo veo en Vélez, lo veo en el Vélez de Pellegrino, de Pellerano, de Cubero, de los Zárate, y dije, aparte que Vélez era como un símil de Católica en cuanto a colorido y todo lo demás, se veía también que el dibujo era súper interesante, y veía que Católica tenía que ser un equipo volcado en ataque permanentemente, como lo fue. Aquí estamos hablando con el diario El Lunes, con las tareas hechas. No estamos hablando proponiendo, estamos hablando con hitos consolidados. Y sentía que el central izquierdo, el stopper por izquierda, tenía que ser zurdo porque iba a tener que transformarse muchas veces en el lateral izquierdo por la ausencia en proyección ofensiva de un Eros Pérez, de un Miguel Ponce, de quien fuera, porque yo los necesitaba como alero prácticamente en el área rival. Se me había ido Cristian Álvarez por la derecha y haciendo a Chapa Fuenzalida, y mira lo que sucedió con el Chapa. Entonces yo tenía 2 hombres ahí que iban a llegar permanentemente a 3/4 y a las zonas de definición. Y el equilibrio con Jorge Ormeño. Con Pancho Arrué, el talento de Darío Conca, el gran talento. Hay dos jugadores ahí. ¿Cómo convencer a Pancho Arrué que él era habitualmente un jugador que jugaba detrás del centro delantero? No era un 10 clásico, pero era un jugador más ofensivo. Convencerlo a jugar de segundo contención. Y la traída de Darío Conca, porque era un jugador que venía de las inferiores de River, que no había tenido posibilidades, y llega y acá inicia su carrera y la descosió. Sí, tremenda carrera de Darío, un talento innato. Es que ese es un mérito tremendo de ese año, porque nosotros, como cuerpo técnico, fuimos a Argentina, vimos 2 fines de semana de las fechas completas, Danilo, las fechas completas.
un integrante allá, el otro en otro lado, de un estadio al otro, para poder complementar el plantel que ya estaba, pero tratar de que fueran refuerzos y con limitaciones económicas. No podíamos traer a Gorosito y a Costa, que eso es lo súper importante de esa época. Entonces el ojo clínico tenía que ser muy potente, muy potente. Y nosotros resolvimos por jugadores que no eran ídolos en ese momento, pero que terminaron siendo muy reconocidos en Católica. Muy reconocidos. El caso de Facundo Inboden, traernos al Tati, definitivamente, de Unión Española. Yo entiendo que lo repatria Unión Española, pero terminado su año de contrato, se le ofrece venir, porque era un arquero de los que necesitaba Católica en ese entonces. Con el invicto. Claro, que después logramos. Traerse al Polo Quintero y traerse al talento de Darío Conca. Darío venía de una fractura de tibio peroné en River, venía recién recuperándose. Y ahí tuvimos un observador que nos dice, ¿saben qué? Vayan a verlo porque es súper interesante. ¿Quién era el que le pasaba los datos allá? Guiso fue el que avisó de Darío Conca, el caso de Darío Conca. Sin relación con él, me llegó la información y por eso lo vamos a ver. Porque al Vitrola Guiso siempre lo llamaban los entrenadores chilenos, siempre. Claro. Sí, como jugó acá. Pero claro, había una diferencia generacional, claro. No perdamos el contexto que yo era el entrenador del fútbol joven que estaba ascendiendo al primer equipo. No había una relación, solo la información. Y traerse al Polo Quintero, que terminó siendo ídolo del club también. Crack, ídolo. Que el primer semestre no jugó porque no se pudo adaptar bien a lo que era Santiago, la vida que estaba viviendo, y además porque este entrenador había optado por la titularidad de José Luis Villanueva y de un joven Eduardo Rubio, y que estaba funcionando muy bien. Y la salida de Villanueva al fútbol chino, ahí es donde da la vuelta al mundo después José Luis. Sí. Dicho sea de paso, un delantero completísimo, completísimo. Es la que le abre la posibilidad al Polo a ser el titular, y él lo tomó en serio y terminó siendo un jugador fundamental para la UC. Era un centro delantero, el Polo Quintero, que no jugaba tan metido con los centrales, que se enganchaba, que participaba. A ver, podríamos definirlo como un centro delantero que no vivía del gol, que hacía muchos goles, pero que jugaba. Es que era muy jugaba bueno. Y hacía jugar. Era muy bueno. Es uno de los mejores jugadores que he visto aguantando el balón. Era una especie de Beto Acosta, el Polo. Pero en algunas cosas tenía más talento también para resolver. Y el Beto era más animal, más fuerte, tenía mayor fortaleza. Pero el Polo tenía una intuición, una forma, y todo lo que generó la conexión Darío Conca, Jorge Quintero, si eso fue. Además, con la sumatoria de estos hombres que siempre llegaban a desbordar por fuera, además con esta incorporación que es la pregunta que me hiciste, que es Pancho Arrué, este volante ofensivo retrocedido a la zona mixta junto a Jorge Ormeño, porque yo no lo quería perder. Yo tenía que armarle un espacio a Pancho, porque la traída de Darío era fundamental, el conductor agresivo, el talentoso, pero Pancho también lo era. Lo que pasa es que Pancho tenía muchos años más de fútbol y podía comprender de mejor manera lo que era esa posición. Entonces también se sumaba en ataque. Y si no estaba Pancho Arrué, estaba el Jano Osorio. Por eso te hablaba de 14 jugadores con un Mauricio Centeno emergente como líbero. La gente piensa que el líbero puede ser cualquiera, y eso tú lo sabes y yo lo sé, que no es así. No puede ser cualquiera. Chile ha tenido 4 o 5 líberos de nivel. Ronald Fuente, Mauricio Centeno, Waldo Ponce, el Flaco Garrido cuando lo hizo. Se me debe quedar alguno en el tintero, pero es esa característica, son jugadores que tienen que tener una muy buena lectura del juego, tienen que ser bilaterales en su accionar, porque no son hombres que estén dedicados a la marca, tienen que resolver las espaldas de los demás, fundamentalmente. Y hoy, como está el fútbol moderno, también deben ser hombres de muy buena salida. Se abusa mucho de eso hoy día, porque uno ve la cantidad de goles, pelotas robadas, y cuando uno observa el fútbol de hoy, se da cuenta que los equipos, y sobre todo desde los últimos cambios reglamentarios, cada día parten presionando más adelantado, más arriba.
Y hemos visto que muchos equipos están empezando a utilizar el saque de fondo largo porque si no se pierde ahí. Sí, porque ahora le están dando una vuelta al asunto porque sufrieron demasiado. Yo creo que es un error de los técnicos. Yo siento que intentar caer en la moda no siempre si no se tiene los intérpretes. La efectividad necesaria. Aparte que es de riesgos mayores, son de emergencias. ¿Por qué? Porque una cosa es la maniobra de los jugadores en el círculo central y otra cosa es la maniobra técnica, táctica de los jugadores cuando están en tu propia área. En ese momento, psicológicamente no estás suelto, no estás tranquilo. Por eso se genera una perturbación mayor en el accionar. No estás hablando de hacer rotar una pelota que pasa por el punto central de la cancha. Estás hablando de hacer rotar una pelota que pasa por el punto penal de la cancha de tu arco. Es decir, ahí tiemblan las piernas. Claro que tiemblan, porque cualquier acción equívoca te deja en condición de gol en contra inmediatamente. Y fue uno de los aspectos que hizo que ese Audax que me tocó dirigir sacara mucho provecho en el Estadio de la Florida con una presión adelantada, estamos hablando del año 2014-2015, sí. Una presión adelantada generada por Brian Carrasco, Felipe Mora, Diego Valdés y Diego Vallejos. Y detrás todo un grupo de Miño, Droco, Bozo o el Firu Contreras y Juan Cornejo, y el Rafa Olarra con Vegas, entonces, y Nico Pérez en el fondo. Pero habían entendido tan bien eso de generar la presión adelantada para encontrar el error e inmediatamente habilitar a Felipe Mora. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque el equipo que está saliendo está descuidado de las funciones defensivas. Me recuerdo eso alguna vez conversándolo con don Pedro Morales. Yo le pregunto cuál era la diferencia. A mí, porque yo encontraba que los equipos eran parejos, pero hacía una diferencia. El Barcelona de Cruyff con el Real Madrid de Benito Floro. ¿Por qué? Yo le preguntaba a don Pedro, el Barcelona, que quedaba prácticamente con 2 o 3 defensores, nunca lo pillaban mal parado, y en cambio el Madrid lo pillaba mal parado. Y don Pedro me dijo, porque el Barcelona sale marcando. Sí, la marca en salir marcando. La marca en ataque. Es evidente, nunca perder tu función, jamás. Y eso es tan difícil de... Es difícil porque el jugador se quiere ir. Sí, se quiere ir y la gente también piensa lo mismo y los medios piensan lo mismo y nadie está mirando. Mira, es tan importante lo que tú dices que... A ver, yo solo lo digo con la mayor humildad del mundo y lo digo solo como un aporte, porque yo no tengo ninguna pretensión de dirigir nada ni nada. Yo estoy en la vida que estoy y estoy muy bien. Pero hubo momentos, por ejemplo en Audax, que yo le designé a mi entrenador asistente, José Calderón, el excelente José Calderón. Caldera. Le designé que estuviese los 95 minutos del partido preocupado y ocupado del bloque posterior. Todo el partido, él lo único que hacía desde el banco era ordenar, alertar al bloque posterior. Yo me encargaba del juego en general, pero que él no me soltara eso. Es decir, porque como Audax era un equipo que jugaba muy adelantado, tenía que tener una disciplina defensiva. Claro, tenía al Rafa Olarra, que era muy bueno en el vertical, mucho, pero también estaba José Calderón, que estaba despertándolos en todo momento. La pelota estaba allá, estábamos en un córner y José estaba mirando el otro sector, diciéndoles, toma la marca, acércate, no te muevas, y me hizo ese trabajo de forma estupenda. Y mencionaba recién Sebastián Vegas con el Flaco Larra, los dos centrales. Cuesta encontrar 2 centrales zurdos jugando juntos. ¿Sí? Me acuerdo en el Lanús de Russo que jugaba Schurer y Fabri, sí. Pero es difícil encontrar 2 equipos con 2 centrales zurdos. Sí. Teníamos después, incorporamos a Carlos Labrín y ahí había toda una mezcolanza y determinábamos quién era el que estaba mejor. Pero yo tenía que hacerlo jugar. Primero porque el Rafa era un sustento del equipo, Audax lo estaba desafectando. Uh-huh. Esa es una curiosidad. Audax lo estaba desafectando y yo cuando llego el día del entrenamiento me lo encuentro en el pasillo con su bolsa a punto de ir. Y ese es uno de los temas que echo mucho de menos, la autoridad técnica.
porque lo miro, le doy un abrazo, había estado en Católica conmigo. Ajá, sí. Y en Católica me dijo, chao Jorge, porque me voy a jugar Champions League. Cuando fue a Israel a jugar. Chao, muchas gracias, pero me voy a jugar Champions. Imagínate, a ese nivel de... Sí, es gracioso el flaco. Me lo encuentro en el pasillo, le digo, ¿dónde vas tú? Me dice, no, me voy, aquí están mis zapatos, me despedí del plantel. No, tú no te vas, devuélvete. Pero ¿cómo? Devuélvete porque yo voy a arreglar de que tú estés. Ya listo. Y se fue a vestir y entrenó. Y pude hablar con los Antillos y le dije, ¿sabes qué es fundamental? Déjenme a este hombre este año, ya no más, pero este año, porque es fundamental. Es el tema de la autoridad técnica. Por eso uno hoy, ya que no me lo has preguntado, sí, vaya, digamos. Hoy yo no puedo convivir con la actividad porque se perdió la autoridad técnica. Y lo escucho de los entrenadores más jóvenes a los cuales dirigí. No voy a dar nombres para que no tengan ninguna dificultad, pero me llega esa información de lo que intentan incidir en sus decisiones, y yo no puedo convivir con eso. ¿Vale? Porque en la Católica a mí me pareció una gran frase del Tati Boljubasic como director deportivo, y yo creo que ahí se explica por qué la Católica le fue bien, le ha ido bien cuando ha estado él, porque él dice, a la Católica no llega ningún jugador que el entrenador no quiera, pero no llega ningún jugador que el club no quiera. Claro. Entonces ahí como se produce un equilibrio, ¿no? Sí. Porque hoy día está la figura también del director deportivo y los clubes dicen va, tal club, nosotros queremos jugar de esta manera. Traen los jugadores y muchas veces traen al entrenador. Y le va bien o mal ese entrenador. Si le va bien se lo llevan, si le va mal lo echan, pero vuelven a traer un entrenador habitualmente en esa misma línea. Uno ve, hay como una línea de conducción. ¿En Católica? No, en general, en algunos clubes. Hay otros clubes que claramente pasan de Bilardo a Menotti. El mes pasado está Menotti y el mes siguiente está Bilardo. En las directivas el conocimiento escasea. Nada más. Si esa es la respuesta. El conocimiento de un trabajo metodológico bien hecho escasea. Porque las directivas hoy día tienen mucho más vínculo con lo numérico y con el valor de las acciones y con la venta del producto. Y con las redes sociales, el temor a las redes sociales. También, todo lo tienen los jugadores también. Entonces todo ese paquete, Danilo, es algo que yo, la verdad, dije yo no puedo convivir con esto, y en vez de ser mentiroso, digámoslo así, prefiero dar un paso al costado, generar el espacio laboral y dedicarme a otras cosas sin salir del todo, porque... Estamos con una academia. Trabajo junto con José Pedro Fuensalida y la productora Supercampeones, formamos Impact Sports, que en el fondo es entrenar a los muchachos para los propósitos que ellos quieran. Nada más. Pero darles entrenamientos de calidad, que se funcionen en el colegio médico. Y claro, todos esos elementos a mí me dijeron, salte, pero no del todo. Y agradezco que D-Sports me tenga en su parrilla y poder dar mis comentarios, así como estoy hablando contigo, con el gran valor, Danilo, de la independencia de mi opinión, habiendo vivido la cancha desde adentro y desde la dirección técnica, pero pudiendo dar una opinión con independencia. Y con esta formación y con todos estos años de fútbol, 42 años en el fútbol profesional, profesor de educación física, con títulos en la cancha, habiendo conocido el fútbol chileno desde Iquique a Concepción, y también como jugador, viendo lo malo que se vivía en esos años, que ustedes la pasaban mal, cobraban tarde, mal y nunca, no tenían leyes sociales, etcétera. Si te dijeran, Jorge Pellicer, ¿quieres ser el director técnico nacional, a estar a cargo de la dirección técnica nacional, y vamos a armar las políticas, definir quién va a ser el entrenador de la selección del primer equipo, definir cómo van a ser los trabajos en las selecciones menores, interactuar, por ejemplo, con el equipo del fútbol joven, cómo van a ser los torneos del fútbol joven? Si te dijeran agarrar ese desafío. Qué buena, linda pregunta, Danilo. Y con mucha tristeza te digo, no, ahora no. Porque yo ya dejé el fútbol profesional y estoy absolutamente convencido de que este es mi camino hoy. Pero lo eché de menos en el pasado. Yo me sentí capacitado para haber podido dar directrices en selecciones nacionales, haber trabajado en Pinto Durán.
No me estoy refiriendo a la adulta, aunque uno siente que podría haber sido también, en momentos buenos de mi carrera. Pero sí haber podido marcar directrices en el fútbol joven por las características que tú mismo estás planteando. Y eso es lo único que se me quedó por hacer, según este profesional, que la NFP se hubiese interesado en algún momento en haberme empoderado en algún cargo de formación de selecciones nacionales. Pero ante tu pregunta, hoy día yo ya no transo. Volvamos a la época de técnico en el fútbol profesional. Huachipato. Huachipato llega en ese momento, la salida de Arturo Salá por los 6 extranjeros. El equipo sufre un remesón. Y el año 2012 son campeones. ¿Cómo recuerdas a ese equipo que sale campeón en playoff? Que daba la impresión después del primer partido de la ida en Santa Laura con Unión Española que la cosa estaba más o menos resuelta y allá lo dan vuelta en el antiguo Las Higueras o en el CAP fue ya. Yo me siento tan orgulloso de ese hito de la región del Biobío y lo digo a la cámara para que la gente de la región del Biobío no sé, pues lo recuerde, porque de verdad que tenía muy pocas apuestas a nuestro favor en ese entonces, y dentro de los medios de comunicación casi nadie, y yo lo entiendo. Porque fueron 2 goles de diferencia aquí en Santiago. Claro, yo entiendo lo que sucedía, pero fue... Uno dice en una final 2 goles de diferencia en la ida, porque por algo llegan a la final. Es muy difícil. O sea, en una final lo normal es que hay un gol de diferencia. O empatan o hay un gol de diferencia. Sí, es muy poco habitual. Pero nosotros habíamos tenido un tan buen segundo semestre, especialmente las últimas 12 fechas, incluido lo que era el playoff. Tan buen segundo semestre porque así habíamos planificado el semestre, que llegáramos, y ahí el cuerpo técnico es súper importante, que llegáramos con el mayor potencial físico, futbolístico, psicológico, mental, a las instancias finales. Así nos habíamos propuesto. Y por eso Huachipato partió medianamente ese torneo y después se fue metiendo y después se mete en playoff, se mete creo sexto y después lo hizo muy bien en playoff y terminó ganándole a Unión Española, que había eliminado a Colo-Colo, y a la U de San Paoli. Es decir, la U de San Paoli iba por el tetra en ese momento. Y le había metido, a los dos le metió baile. A los dos le metió baile. A los dos le dio baile. Claro, por eso yo entiendo. La U de San Paoli iba por el tetra y ¿sabes lo que pasó, Danilo? Lo ganó Huachipato. Sí. Lo ganó Huachipato. No lo ganó la Unión, lo ganó Huachipato. Un premio al esfuerzo con talento, ¿eh? Porque hubo mucho talento en ese, muy buenos jugadores. En ese plantel y jugadores emergentes. No te olvides que esta dirección técnica instaló a Lorenzo Reyes con poco más de 20 años como el capitán de Huachipato, que fue el mismo elemento que yo busqué con Eduardo Rubio, el capitán de Universidad Católica. Es decir, decirle al plantel que yo necesitaba entrega, esfuerzo, carácter. No necesitaba experiencia para ser el referente. Necesitaba una demostración de pundonor, de querer comerse al rival, de tener hambre, que era lo que estaba sucediendo con Eduardo Rubio en ese entonces, creo el mejor año o la mejor temporada de su historia, y con Lorenzo Reyes en ese entonces, que termina junto a Brian Rodríguez vendiéndose directo al Betis de España. Claro. Algo que no sucede nunca en el fútbol chileno. No pasaron por Santiago. No pasaron por Santiago, se vendieron directo al Betis de España. Entonces, claro que hay una inducción generada por una dirección técnica que puede ser muy positiva para una institución o puede ser muy nefasta para una institución. Ese Huachipato... ¿Cómo jugaba ese Huachipato? Llegó a jugar muy bien. Ese Huachipato jugaba con un fondo, no te olvides que también, es que se me vienen hitos a la cabeza que quiero recordar, también se generó el cambio de turno en custodia de la portería, y yo determino que Neri Veloso debe ser. Y el arquero titular y capitán de Huachipato era el Tigre Muñoz. Con todo el prestigio que tiene el Tigre, le envío un gran saludo. Pero en ese momento yo necesitaba eso. Necesitaba alguien que se quisiese comer el mundo. Y fíjate lo importante que fue esa final.
Fundamental. Y lo importante que fue en Talca para contener a un Rangers que se nos vino en los primeros minutos. La gente piensa hoy día un Rangers. No, si Rangers llegó a la semifinal del torneo nacional. Y en 2002 jugó la final con la Católica. La final con la Católica. Ha tenido momentos tremendos Rangers de la mano de Dalcio Giovagnoli. Entonces, dejar al Tigre fuera como suplente para instalar a este joven portero que ya había tenido un periplo, pero que, claro, para instancias mayores había que verlo, con un Firu Contreras, con Crobeto y con una dupla de centrales, Claudio Muñoz y Omar Merlo. Por eso un entrenador incide, porque yo me traje muchos jugadores que fueron muy útiles para ese Huachipato. Delante funcionaba Lorenzo Reyes, cuyas características ya di, era un todoterreno, a veces Gabriel Sandoval, tenía al Nico Núñez y al César Cortés, a quienes había dirigido yo. De cabros chicos, la Católica, claro. De muy chicos, los conocía de memoria. Y Manuel Villalobos, que me hacía como el enganche centrodelantero, y un centrodelantero en su mejor año, que fue Brian Rodríguez, que convirtió en todos lados. No te olvides que ese es el plantel que al año siguiente, después de ser campeón, se instala en el estadio Arena do Gremio. Y le gana a Gremio. Y va a Río de Janeiro y empata con Fluminense. Sí. Y va a Caracas y lo gana 4-0 en el Estadio Olímpico de Caracas. Claro. Es decir, es un plantel que también dio demostraciones internacionales importantes. Y ahí, justo cuando estabas mostrando este equipo, a mí me pasa algo. Yo hiciste la formación y digo, ese equipo, hoy en el fútbol chileno de hoy, es campeón. Podría serlo. Está entre los tres. Podría serlo. Entonces, ¿qué tú crees que nos ha pasado que nos fuimos quedando tanto? Y déjame para cerrar la idea. Veníamos tirando para arriba al Brian Béjar, a Ronald de la Fuente, a Martín Rodríguez, claro, por ejemplo. Venía a Poveda, venían jugadores interesantes que también empujando, como es la historia de Huachipato, pero nosotros también los veníamos trayendo. Yo creo que es, a ver, aquí lo que sucedió, según este profesional, siempre, a mi parecer, es que el fútbol chileno en su totalidad se durmió al alero de la generación dorada. Se durmió. Y le digo a los medios de comunicación también, y lo personifico en ti, porque cuando me tocó con tu colega Cristian Arcos le dije exactamente lo mismo, y en otras oportunidades también, porque cuando la gente buena, como Danilo, me llama, yo siempre voy a estar disponible. Gracias. La gente que le hace bien al fútbol, como tú, que son valientes y que entregan la información como es, como corresponde. Miren lo que está pasando hoy día en la Universidad de Chile. Miren lo que está sucediendo. Advertido hace mucho tiempo por los medios de comunicación. Entonces, creo que futbolistas, dirigentes, hasta el público, medios de comunicación, se durmieron en los laureles de la generación dorada. Los futbolistas no quisieron hackear la función de estos exitosos jugadores, plantel completo. No quisieron, no sintieron que tenían la posibilidad de estar adentro y tampoco tuvieron el hambre para hacerlo. Porque tú lo ves en la selección argentina, siempre hay alguien que siempre, porque hay una historia de éxito. Por eso yo no entiendo, Camilo, perdona que me pase de uno al otro, que se le hayan refrendado 2 Copas América a nuestros hermanos trasandinos, cuando si uno evalúa los rendimientos futbolísticos en la historia del fútbol, no hay ninguna. 3 veces campeón del mundo. Ninguna relación. Ninguna. No había nada que refrendarles en la cara, nada. 3 veces campeón del mundo, 3 finales perdidas. Nada más. Y la cantidad de Copa América que quieras, claro, que ya pueden empapelar el asunto. Entonces, una cosa es el fanatismo, con el cual yo estoy absolutamente en desacuerdo, y otra cosa es la realidad. Y la realidad dice que nosotros no tenemos nada que refrendarle a Argentina en cuanto a su desarrollo futbolístico. Y vuélveme al punto para... Estábamos en un punto. Estábamos hablando de Huachipato. Se había dormido. Sí, la gente sí. Fue muy difícil. Y cuando Reinaldo Rueda intenta y hace el cambio y trata de hacerlo, se encontró con una lucha férrea de los medios, de la hinchada, del mundo dirigencial, e incluso de muchos de esos jugadores que no querían entregar el puesto.
Sí, pues, y eso fue. Pero eso solo se puede generar en un medio que no tiene el desarrollo necesario, que no tiene la dirección necesaria, en cuya organización no están los que deben dar las directrices solo, y además que no tiene una historia exitosa, como el nuestro, si no tiene una historia exitosa. No. Por eso hacíamos, en términos futbolísticos, hacíamos chilenitas y palomitas y todo, y tiro libres de media cancha cuando Chile gana las 2 Copa América, porque estábamos viviendo una situación que no era nuestra historia, a pesar de haber habido planteles muy capacitados que estuvieron al borde. De haber sido tercero en el mundo. De haber sido tercero al mundo, que a mi parecer es el hito más importante. Sí. A mi parecer es el hito más importante. Concuerdo. El más importante de todos. Y después las Copas Américas de Chile en segundo lugar. Entonces, claro que se durmieron en los laureles. El problema es que se durmieron los entrenadores y los futbolistas, que son los encargados de generar la producción real, no la producción monetaria, la producción real. Es decir, desarrollar jugadores al más alto nivel, bajo las normativas y las metodologías que corresponde, para que Chile no bajara tanto en su estándar futbolístico. Podía descender, pero no tanto como descendió. Es que salimos últimos en la eliminatoria. No, fue un horror. Deportivamente, de lo peor que yo recuerdo. Sobre todo es como el cierre, porque cuando fuimos últimos en el año 2002, había una degradación total, o sea, los jugadores no se les pagaba. Me recuerdo la historia cuando Jorge Vargas tuvo que pagar en Venezuela, fue en Colombia que Jorge Vargas tuvo que pagar una parte de la comida de los compañeros, se tuvo que pagar el pasaje, no se lo pagaron nunca. Sí. Pero creo que si es que no me equivoco, tú hiciste debutar a Gary Medel, ¿no? A Gary, sí, claro. ¿Cómo fue verlo? Yo lo había visto en un torneo de Chile Deporte el año 2003. En un equipo de la Católica que iba jugando Isla, Hans Martínez, Gary Medel. Por la selección de la región de Valparaíso me acuerdo que iba Michael Silva. Sí, claro. Y yo lo veía y decía, este cabro tiene algo. O sea, porque era bueno técnicamente, pero tenía algo que lo hacía diferente en ese nivel. ¿Cómo fue la decisión de hacerlo jugar? Me recuerdo el partido con la U, y cuando debuta, no solamente con los goles, me acuerdo un partido donde creo que fue en el debut que pegó un par de chuletas de entrada, lo tuviste que sacar. Sí, claro. Sí. Es que, claro, esa es una curiosidad máxima, porque, bueno, Gary siempre fue un superclase en el fútbol joven. De hecho, nosotros en el fútbol joven lo ocupábamos siempre 1 o 2 categorías subido. Es decir, regalando 2 años. A pesar de la estatura. Sí, pero es que era el jugador que después explotó. Ese era en el fútbol joven. Entonces Gary venía abriéndose paso. Ya había sido el periodo de José Pedro Fuenzalía, de Eduardo Rubio, de Mauricio Centeno, de Claudio Muñoz, de César Cortés. Ya había del Pupi Vázquez, Nico Núñez. Ya había pasado una ola de jugadores impulsados al primer equipo, y ahora venía la otra, que era la de Gary, la de Mauricio Isla, que no quiso esperar. Sí. Mauricio, claro, no quiso esperar, y después con la siguiente dirección técnica abandona la institución. Jan Bosellur, se me olvida, claro, del grupo anterior. Claro. Entonces Gary antes había pasado, es mayor, Chupete Suazo. Y el Chupete anterior, claro. Eso, claro. Entonces estamos hablando del aporte que hicieron los clubes. Por eso yo no hablo solo de Universidad Católica, hablo del tremendo aporte de Colo-Colo, el tremendo aporte de la U también, y de Cobreloa, por ejemplo, para que esta generación dorada, bajo esta dirección genial de Marcelo Bielsa, porque ya lo había demostrado José Zulantay anteriormente, a estos mismos jugadores, formados por entrenadores chilenos, captados por entrenadores chilenos, con la dirección que debe ser, la inducción, una de las inducciones más grandes en el mundo, la inducción que generó Marcelo Bielsa en estos jugadores de la generación dorada. Y no temo equivocarme, porque así es. ¿Por qué? Me aventuro a decirlo porque eran jugadores de 22 años, de 23, de 21 años. De 20 años. Por eso te digo que la inducción fue tan grande, y un gran acierto de Bielsa el haber dicho, ¿sabes qué? Los jugadores de cierta experiencia ya no los quiero, porque este grupo de jugadores que lo hizo tan bien en sus clubes, lo hizo tan bien en la selección chilena dirigida por José Zulantay, que en paz descanse, va a tener la receptividad necesaria para lo que yo les voy a imponer
imponer con conocimiento, que es súper importante. Y ese fue un tremendo acierto. De Harold McNichol también, que lo trae. De Harold, que lo trae, claro. Harold, había podido tener yo la conexión en el primer año en Católica con Harold, porque Harold era la mano derecha de Andrés Tupper, claro, en Católica en ese entonces. Y no sé por qué salió, y no me interesa por qué salió de Católica, pero tuvo que salir de Católica. Y después hace todo este trabajo que lo lleva a la NFP, en la presidencia y la traída de Bielsa. Pero a mí me pareció que era un hombre muy futbolizado en ese entonces, muy futbolizado. Colega tuyo, sí, sin duda. No, futbolizado. Cuando uno le preguntaba a entrenadores de gran envergadura, que no los voy a nombrar, con los cuales yo tuve mucha en algún momento conexión, me decían, él es un muy buen periodista y un muy buen funcionario, como diciendo, no, se trata de pasar la raya permanentemente y hay que dejarlo en ese lugar. Está bien, pero yo lo viví a Harold en el fútbol joven con sus intereses por los jugadores proyectables y me pareció que el tipo tenía una buena mirada. Y después se confirma, porque la buena mirada nos hizo muy bien en ese entonces, con la traída de Bielsa, con el trabajo, con lo que se hizo y además con haberle otorgado al director técnico, según sus necesidades, todo lo que requería para lograr lo que se logró en una nación no acostumbrada a ganar y sin esos elementos interiorizados como para poder defenderlos posteriormente como lo hacen otros países. Nosotros no teníamos esos elementos interiorizados para seguir defendiéndolo, es decir, gozamos de la generación dorada y el mundo futbolístico se durmió y se dejó presionar. Y vuelvo a repetir, tiene que ver con las capacidades de quienes nos dirigen, porque esas cosas se permiten o no. Claro. Se permiten o no. Y cuando tú ves que gran parte, no todos, gran parte de los directores de esa época a nivel de NFP, lo único que querían era palmotearles las espaldas a Arturo Vidal o a Alexis, o a Claudio Bravo, y sentían como que era un regalo que los miraran o que les conversaran. No estaban diferenciados los roles. No estaban diferenciados, y claro, y hay una distorsión tan grande de lo que debe realmente imprimir un director en la NFP en torno a lo que hacía, que claro que se le subieron en buen chileno por el chorro. Arriba el piano. Por años, y eso lo pagamos como fútbol chileno. Y en mi persona, como muy bien decías, 42 años en la actividad, habiendo participado como futbolista medianamente y como entrenador mejor, un poco mejor, pero sí soy hincha de la selección chilena. Eso sí, y siempre quiero ver una selección empoderada, una selección y disfruto, y no me gusta ver a la selección cuando la veo tan débil como este 10º lugar continental, que la verdad, entonces me duele como hombre de fútbol. A todos nos dolió. Jorge, las dos últimas, no se nos puede quedar en el tintero tu paso por la Universidad de Concepción, con la Copa Chile, llegaste, ese equipo se estaba yendo al descenso y terminan muy, muy bien. Y en esa misma línea de esa pregunta, porque ahí tuviste varios jugadores que siguieron la carrera, ¿qué sientes de muchos jugadores que nosotros hemos conversado que dicen, a mí el que me hizo picar el bichito para ser entrenador fue Jorge Pellicer? Mira qué bueno, me alegro, porque ese es motivo de orgullo nada más, motivo de orgullo. Yo sé que hay algunos jugadores que en el fondo uno dirigió y ellos consideraron que fue una dirección técnica acertada, entonces quisieron un poquitito seguir esa línea, y me alegro, porque uno no es nadie para decir que crea escuela, no, pero sí me tocó ser el primer entrenador formado en INAF, campeón chileno, súper importante. Claro. Fue el primer entrenador formado en INAF, campeón chileno, es decir, había una validación del Instituto Nacional del Fútbol por intermedio de este profesional. Y ese tipo de cosas, claro, a uno lo llenan de orgullo. Y en el caso de la U de Conce, así bien en conciso, es otra demostración de que cosas que están muy desarticuladas,
a poco andar, las puedes dejar en buena condición. La U de Conce en septiembre del 2008. Siguió al descenso. Del 2008 siguió al descenso. ¿O 2009 fue? No me acuerdo. No, 2008. 2008. Tuve que ir a disputar a La Pampilla con Coquimbo la promoción. Y pudimos hacer un partido que lo sufrimos en los primeros minutos con un El Duayén fantástico. Me acuerdo de ese partido. En La Pampilla, porque estaban en la construcción del Sánchez Rumoroso. Sí, sí. En La Pampilla, con todo lo que significa enfrentar al público coquimbano que es tan eufórico, es tan es local. Coquimbo es local. Coquimbo es local. Y afortunadamente ese equipo, que funcionaba muy bien, pasó el chaparrón inicial y después Gabriel Vargas resuelve otro y se viene con un 2-0 a Concepción. Y en Concepción ya refrendamos esa posibilidad de salir del descenso con un 3-1 categórico. Termina ese año y habíamos avanzado ya con la Copa Chile para llegar a semis. Habíamos avanzado, para llegar a cuartos. Ajá. Se abre el año siguiente y en febrero, estamos hablando de posibilidades de descenso en 2008, finales, y en febrero del 2009, U de Conce en Coquimbo derrota al Cobreloa de Troviani, en Santiago derrota a la Unión Española del Coto Sierra en cancha, su despedida, fue su último partido. Y va a ser esa final recordada con Deportes Ovalle, que había derrotado a todos los grandes. Sí, claro. Y la gana y es campeón. Es decir, pasaron 2 meses, Danilo, desde haber podido ir a la B y disfrutar de su primer título profesional en la primera división, que era la Copa Chile 2008-2009. Por eso cuando se incide positivamente, la respuesta es rápida. Huachipato lo mismo, al año siguiente campeón. Y Católica lo mismo. 2004 mucho problema, 2005 campeón. Se puede, no es que siempre haya ido bien, no. Yo, si me permites, divido a los colegas en 2 grupos. 2, para mí. Los que no siempre les fue bien, solo a veces, dentro de los cuales me incorporo, y a los que nunca les fue bien. Que nunca pudieron plasmar algo, nunca pudieron levantar una copa. No existe el grupo de entrenadores que siempre les fue bien, a mi parecer, porque hasta Guardiola ha tenido unos momentos que son terribles y siempre dirigiendo equipos de vanguardia, siempre, nunca tuvo que ir a pelear descensos, jamás. Entonces, 2 hitos, los que no siempre les fue bien, solo a veces, y los que nunca les fue bien. Y los que nunca les fue bien son los que duran muy poco. Están muy poco en la actividad. Y los que a veces les va bien, como es mi caso, son los que pueden prolongar su actividad por un tiempo. Jorge Pellicer, un agrado haberte tenido aquí en Cráneo TV, en La Pizarra. Una conversación, una charla futbolera que podríamos seguir hasta pasado mañana. Sí, no, de verdad, son temas que uno los desarrolla con pasión y con la tranquilidad de no tener ninguna relación ya directa con alguna institución, solo este profesional refiriéndose a los temas futbolísticos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti. Y a ustedes, muchas gracias por este espacio, por esta conversación y nos seguimos viendo.